Lección número 2 para el 11 de octubre del 2014. La perfección de nuestra fe. Dice el versículo de memoria en Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la derecha, que es la diestra del trono de Dios. La perfección de nuestra fe, poniendo nuestros ojos en Jesús. Bueno, toda la epístola de Santiago se va a estudiar durante todo este trimestre hasta finales de diciembre de este 2014. Y como vimos en la primera lección, Santiago, el hermano de Jesús, el apóstol, como decía Elena White, el hermano del Señor, un hombre práctico, manual práctico. Y ahora cuando vamos a tocar este punto, ¿verdad?, la perfección de nuestra fe, también vamos a observar lo práctico, pues, que es nada menos y nada más que este evangelista, que este hombre hermano de Jesús, que vivió con Jesús, que lo vio nacer, incrédulo al principio, pero al final uno de los, prácticamente el principal líder de la iglesia cristiana judía en aquel momento, frente a los privilegios que Dios le dio. Estamos hablando de ese apóstol, de ese hermano del Señor Jesucristo. Dice, un odontólogo explicaba, dice la introducción, por qué sus coronas, prótesis, esa que hacen ellos, no tenían defecto. Él decía, nunca tengo problemas con las coronas que vienen del laboratorio. Si les envío un trabajo perfecto, me devuelven coronas perfectas. El dentista no se preocupaba por el resultado final, se concentraba en la etapa inicial del proceso. Nosotros como cristianos no necesitamos angustiarnos sobre si nuestros caracteres serán suficientemente buenos al final. Esa es la obra de Dios. Nuestra función es pelear la buena batalla de la fe. 1 Timoteo 6:12. Con nuestros ojos fijos en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Esa fe en Cristo le permite obrar en nosotros hacia el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Pero en el 12, como dice, ¿verdad? Ocupado pues de vuestra salvación con temor y temblor. Temor y temblor. Temor, estamos frente a un Dios. No es algo así trivial. Temblar ante la posibilidad de apartarnos, porque lo que nos espera, si no nos arrepentimos, es fuego consumidor. Que desprecia al Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Pero Dios, porque Dios pone el querer como el hacer. Si Él está poniendo todo eso y tú y yo le vamos a dar un pie, lo vamos a botar, una patada, lo vamos a ignorar, bueno, hermano, lo que nos espera es destrucción final, sin aspaviento y sin poner pañitos allí o medias tintas, pañitos de agua tibia. Entonces aquí lo dice en esta introducción, nos hace ver que como ese dentista, como ese odontólogo, pues, si él manda inicialmente a hacer un buen trabajo, el resultado va a ser que va a venir bueno. Si la computadora se programa para que haga un diseño, pues ese diseño saldrá como inicialmente se programó. Quien espera la elaboración del producto a través del diseño que se le metió a la computadora, está seguro que ese producto va a salir bien. No se preocupa por el resultado, porque ya el inicio está bien hecho. Bueno, si Dios comenzó en nosotros una obra y aún sentimos debilidades y bueno, tantas cosas que nos pueden angustiar por ver nuestra condición, mientras estemos allí muriendo al yo todos los días. Mire Corintios 15:31, como decía el apóstol Pablo, esa naturaleza caída, esos pensamientos pecaminosos, rogando a Dios todos los días por nuestra purificación, como lo vamos a ver a continuación en la primera parte. Tenga la seguridad usted, y este es que está hablando aquí,
de que el que inició la obra en nosotros la va a terminar, porque es su compromiso. Así como el odontólogo, no tengo que temer que me va a venir hecho una corona, una prótesis mal hecha. Si el molde fue tomado perfecto, según el criterio del odontólogo, eso va a venir perfecto. Dios es más perfecto que cualquier pieza de laboratorio. Dios, si está en nosotros, sometámonos a las pruebas, a las dificultades, las cuales Dios permite, porque Dios está procesando un programa que ha escrito. Él quiere llevarnos al reino de los cielos y dio su vida para que el pecado, que es lo que nos descalifica para estar en el cielo, muera en nosotros y finalmente podamos estar con Él, verle el rostro de nuestro Dios, como dice Apocalipsis. En esto el apóstol Santiago es claro. Primera parte, la fe que perdura, la fe que es genuina, la fe que aguanta lo que sea. Lee Santiago 1, 2, 3 y compáralo, vamos a decirlo así. Y primera de Pedro 1, 6, 7, 4, 12 y 13. ¿Qué actitud tienen en común Santiago y Pedro acerca de las pruebas? ¿Y de qué modo debemos relacionarnos con ese mandato bíblico increíble? El primer texto, ¿verdad? Santiago 1, 2, 3. ¿Qué dice el apóstol allí, Santiago, el hermano de Jesús? Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo. Mira la palabra, que esta es la palabra que hay en común. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esto es contrario a la naturaleza humana. Nadie se goza así en forma natural porque esté pasando por una prueba. Todo lo contrario, nos angustiamos, queremos perder la paciencia. Pero miren lo que sigue diciendo la palabra. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Esa prueba va a tener como un fruto ¿qué? Paciencia. Prueba, fe, paciencia. Versículo 1:3 produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. Deja que la paciencia se desarrolle plenamente frente a esa prueba. ¿Cuál es la obra completa de esa paciencia? Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Palabra de Dios. Entonces, mire ya allí como el apóstol Santiago va hablando en la entrada. El cristianismo, hermano, es algo fuerte. O sea, aquí tenemos un camino de rosa, este es un camino donde la naturaleza humana, que tiene que ser muerta con el poder del Espíritu Santo, usted lo siente y yo lo siento. Por eso aquí no están diciendo que las pruebas son todas son facilitas, pues eso es chévere. No. Sigue diciendo aquí en Pedro, Pedro 1, 6, 7. Alegres en las pruebas. También Pedro repite algo similar. Leamos la palabra. En lo cual vosotros os alegráis. Ustedes se alegran. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pero ustedes se alegran. Para que sometida a prueba vuestra fe. El objetivo de someter esa prueba, la fe. Santiago decía, eso va a producir paciencia. Y la paciencia va a producir perfección. Para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aun que perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado el Señor Jesucristo. Alegraos, como oro afinado en fuego. Y en Santiago, primera de Pedro 4, 12, 13, miren lo que dice la palabra. Asimismo, dice el apóstol Pedro, no os sorprendáis del fuego de la prueba. Compara la prueba como un fuego, ¿verdad? Que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciera. O sea, no os sorprendáis. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Pero por qué a mí? Estoy sorprendido. Yo que busco tanto a Dios. No os sorprendáis, dice aquí. No os sorprendáis del fuego de la prueba
que os ha sobrevenido, como si por una cosa extraña. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Versículo 13, como decía Santiago, sino gozaos. ¿Por qué me voy a gozar, pues? Por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo. Santiago decía, porque eso va a producir paciencia, y la paciencia va a producir perfección. Porque esto produce una purificación, decía Santiago, 1 de Pedro capítulo 1. Y aquí en el 1 de Pedro 4, 12, entonces dice, gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Gozaos porque soy participante de los sufrimientos, de los padecimientos de Cristo, para que también cuando venga Cristo en su gloria, usted se goce con gran alegría de ver que no fue en vano este transitar por esta tierra. Entonces hay puntos comunes entre el apóstol Pedro y Santiago en cuanto a la manera de la prueba. Pero aquí en la Biblia, en la lección, da unos datos muy interesantes. Dice, a nadie le gusta el sufrimiento, casi siempre lo evitamos si podemos. La palabra griega que se usa en el versículo 3 para la prueba, en Santiago 1.3, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de nuestra fe, esa palabra prueba, dice aquí. En el versículo 3, la palabra en griego para prueba, la prueba de nuestra fe es dokimion, así se escribe, así se lee pues en griego. Pero esa palabra prueba se refiere al proceso de probar si algo es genuino. Cuando dice allí, ¿verdad? Directamente en la Sagrada Escritura, el versículo 3, sabiendo que la prueba, si le quitamos la palabra prueba y decimos como lo diríamos en griego, el significado en castellano directamente en griego, vamos a leerlo aquí, sabiendo, en vez de decir prueba, sabiendo que el proceso de probar si algo es genuino, sabiendo que este proceso de probar si algo es genuino, eso va a producir paciencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, sabiendo que el proceso para probar si algo es genuino, que eso es lo que significa prueba, cuando Dios permite que seamos probados para saber que algo es genuino, ¿a través de qué? De una prueba que nos esté pasando. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo termina el versículo? Produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Produce paciencia. ¿Y qué es paciencia? En el griego es upomoné, constancia, perseverancia. Eso es lo que significa la palabra paciencia. Entonces diríamos nosotros, leyendo el versículo 3, sabiendo que el proceso de probar si algo es genuino o no, ese proceso que Dios permite de nuestra fe para ver si es genuina o no es genuina nuestra fe, ¿qué va a producir eso? Paciencia. Pero en griego significa dokimion, que directamente es ese proceso que Dios permite en usted y en mí para probar si somos genuinos en nuestra fe. Dice el apóstol Santiago, eso va a producir dokimion. Perdón, eso va a producir el significado de la palabra prueba. Paciencia, perdón. Upomoné. ¿Qué va a producir? Constancia, perseverancia. O sea, todo ese proceso de probar si somos genuinos o no somos genuinos en la fe, eso es lo que significa prueba, va a producir upomoné. ¿Qué es upomoné? Va a producir paciencia. ¿Y qué es paciencia? En griego, en más significado, va a producir constancia y va a producir ¿qué? Perseverancia. Más tenga, dice el versículo 4, esa perseverancia, esa constancia, que es lo mismo que paciencia, upomoné, su obra completa. Cuando eso se desarrolla completamente, dice el versículo 4, su obra completa para que seáis perfectos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios.
diríamos también, como dice aquí el folleto, Dios espera un resultado exitoso. Las pruebas no deben desanimarnos, porque si permanecemos fieles, saldremos como oro. Job 23:10. Mire cómo dice tan bonito Job 23:10 en esta revelación tan maravillosa. Job 23, versículo 10. Palabra de nuestro Dios. Mas el corazón, mas él, hablando de Dios, conoce mi camino, dice Job, me probará y saldré como oro. Como decía el apóstol Pedro, ¿verdad? Como oro afinado en fuego. ¿Saldré como qué? Como oro. Job 23:10. Y en Proverbios 17, mire cómo dice. Proverbios 17. Hay otra expresión que hace cotejo con esta que acabo de leer. Proverbios 17:3. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Entonces toda esta prueba, todo este proceso de verificar si algo es genuino o no, ¿cuál es el objetivo final de todo esto? Purificarnos, producir paciencia. Y todo esto llenarnos de gozo porque somos partícipes de los sufrimientos de Cristo y gozarnos fuertemente con alegría, como dice el apóstol Pedro, 1 Pedro capítulo 4, cuando Él regrese en gloria. Tremendo, ¿verdad? Dice la misma parte esta del día domingo. Gasto mucho tiempo porque esta parte es clave en esta lección. Lo demás puede ser más breve. De este modo, debemos regocijarnos cuando vienen las pruebas, especialmente de nuestra fe, porque Jesús dijo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Mateo 5:2. Además, las pruebas profundizan nuestro aprecio por lo que Cristo soportó por nosotros, como destaca 1 Pedro 4:13. Somos participantes del sufrimiento de Cristo, entonces nos gloriamos en eso. Nos capacitan para compartir los padecimientos de Cristo. Es decir, necesitamos mirar más allá de cada prueba y visualizar el resultado que Dios espera. Allí es donde está la fe. Maravilloso, ¿verdad? Como dice la palabra. En Santiago 1:3, el fin de la prueba de nuestra fe es la paciencia. La palabra griega utilizada aquí es upomoné. También puede traducirse como le decía ahora, constancia o perseverancia. Upomoné es eso que dura más que todo lo demás, porque descansa con confianza en la seguridad de la liberación final que da Dios, como en Lucas 21:19. Lucas 21:19. Mire cómo dice esta palabra tan bonita. Lucas 21:19. Dijo Jesús, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Con razón, estos hombres hablaban, bueno, Santiago como hermano de Jesús, que lo vio crecer, comprendía esto, el papel que jugaba la paciencia. Y por eso Jesús dijo, en el versículo 19, del capítulo 21 de San Lucas, versículo 19, el capítulo 21, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. O sea que es necesario que esa palabra prueba va a derivar en producir paciencia. Es necesario que seamos examinados, que Dios vea cuán genuina, cuán verdadera y real es tu fe y mi fe. Para eso son las pruebas. Es un instrumento que lo vamos a leer al final, que Dios utiliza para nosotros darnos cuenta de qué estamos hechos. Estamos hechos del Espíritu Santo, o todavía no nuestra naturaleza humana, lo que tiene es una careta de cristiano. Y cuando vienen las pruebas,
nos rebelamos, no las aceptamos, le echamos la culpa a los demás, los demás son los malos, los demás son los que me hacen caer en pecado, si no fuera por ellos, no, es mi condición, que tengo que ver mi necesidad de que tengo, no tengo paciencia, si no tengo paciencia mi alma se va a perder. La prueba precisamente va a perfeccionar mi carácter, mi manera de ser. Ahí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 14:12. Bueno, perfección, continuación del mismo texto. En Santiago 1:2 al 4, nota esa lección para el día lunes, nota la secuencia, ¿verdad? La secuencia que aparece ahí: fe, prueba, paciencia, perfección. Santiago comienza con la fe, porque este es el fundamento de toda experiencia cristiana verdadera. Luego dice que necesitamos las pruebas para verificar si nuestra fe es genuina. Por último, Santiago afirma que las pruebas pueden enseñarnos perseverancia, de modo que finalmente no seamos tomados por sorpresa y seamos vencidos por ella. La meta de Dios para nosotros es que seáis perfectos y cabales, imagínense ustedes, sin que os falte cosa alguno, como dice Santiago 1:4. Dice, el lenguaje no podría ser más elevado. La palabra perfecto, ¿verdad?, de teleios, significa madurez espiritual, mientras cuando dice para que seáis cabales o lo cleros en el griego, se refiere a estar completos totalmente en verdad. Perfecto, teleios, madurez, y cabales o lo cleros significa estar completo totalmente en la verdad. Estas palabras vienen precisamente del libro de Santiago, cuando un momentico, ¿verdad?, cuando dice Santiago en el versículo 4, capítulo 1, mas tenga la paciencia, la constancia, la perseverancia, su obra completa, a través de la prueba, ¿verdad?, para que seáis perfectos, maduros y cabales. Y le metemos el griego eso, ¿verdad?, para que seáis maduros, que es la palabra perfecto, y cabales, y quitamos la palabra cabales y ponemos el significado completo en griego, para que seáis perfectos y estéis completos totalmente en la verdad. Si lo leemos completo, ¿verdad?, sabiendo que la prueba de nuestra fe primero, ¿qué produce? Paciencia. Si quitamos la palabra prueba, sabiendo que ese examen de comprobar cuán genuina o no es genuina nuestra fe, eso es lo que significa prueba, produce ¿qué? Paciencia, produce madurez. Más tenga esa madurez su obra completa, para que seáis ¿qué? Una vez que eso es completo, para que seáis perfectos, versículo 4, para que seáis maduros y cabales. ¿Qué significa cabales en el griego? Significa estar completo, totalmente en la verdad. O sea que la prueba va a producir una paciencia que, si permitimos que se desarrolle plenamente, nos va a hacer perfecto y completamente genuino, completamente, como dice que más, estar completo totalmente en la verdad. Esto significa cabales. Entonces, imagínate el privilegio de saber soportar la prueba, la angustia a la que somos sometidos. Es purificación, porque queremos estar completamente llenos, estar llenos completos de la verdad, que no nos falte nada, como dice en griego, pues estar completos totalmente en verdad. Eso va a ser resultado de lo que es la prueba, pues.
repito, entendida como prueba, ese proceso de probar si algo es genuino en nosotros. Toda prueba tomémoslo en ese sentido. Estamos siendo probados, estamos siendo examinados para ver cuán genuina o cuán no genuina es nuestra fe. Si soportamos eso, lección del domingo y del lunes, vamos a tener madurez. Y si plenamente tenemos la victoria, eso nos va a producir una madurez y estar cabales, como dice el versículo 4, sin que os falte cosa alguna. Cabales, en el significado, es estar completos totalmente en la verdad. Maravilloso, ¿verdad? De manera sencilla, por eso que el apóstol es extremadamente práctico. Dice, lee Efesios 4:13 y Filipenses 3:12 al 13. ¿Qué actitud hacia lo perfecto deben tener los cristianos? Ven ustedes, en Efesios 4:13 dice, somos llamados a ser perfectos. Y en Filipenses 3:12 al 13, somos llamados a ser irreprensibles, sencillos y sin mancha en un mundo contaminado. Que tenemos que ser, como dice aquí la revelación, luminarias. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? En la parte del día martes, pedir con fe. Santiago 1, 5 y 6. ¿En qué se diferencia la sabiduría del conocimiento? ¿Qué conexión hace Santiago entre la sabiduría y la fe? Preguntan aquí en esta parte de la lección del día martes. Santiago, nos mandan a leer Santiago 1, 5, 6. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué debemos hacer? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será ¿qué? Dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Van a leer versículos 5 y 6. Pero pida, y en este contexto, ¿verdad? Pida la sabiduría con fe, no dudando nada, dice la Biblia, porque el que duda es semejante a la ola del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien haga tal cosa y sea así, un día dice sí, otro día dice no, un día está de acuerdo, otro día no está de acuerdo, lo convence uno de una cosa, mañana lo convence el otro, no tiene criterio propio. Entonces dice, no piense pues quien tal haga, quien sea así, que vive dudando como la mar, no tiene en su interior, está dividido, no sabe lo que quiere. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, que va a recibir sabiduría una persona que duda. O sea, aquí preguntan, ¿verdad?, la diferencia entre sabiduría y conocimiento. Parece un poco extraño que Santiago, dice la lección, diga, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. ¿Quién piensa que tiene suficiente sabiduría? Salomón, por ejemplo, conociendo su necesidad, humildemente pidió, da pues a tu siervo corazón para discernir entre lo bueno y lo malo. Más tarde escribió, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Tendemos a pensar que sabiduría es lo que sabemos, dice el folleto. De qué modo el siguiente texto nos muestra cuál es el otro aspecto de la verdadera sabiduría. En Santiago 1, 19 al 21, 2, 15, 16 y 3 al 13. Vamos a leer uno de estos textos. Especialmente el capítulo 3, versículo 13 de Santiago. Una definición aquí de lo que es sabiduría. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es el que se considera sabio y entendido entre nosotros? ¿Quién es el sabio y entendido? ¿Cómo podemos distinguir el que es sabio, que tiene sabiduría? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. En sabia mansedumbre. Una mansedumbre sabia. ¿Quién es el sabio? Fíjense que aquí sabiduría
no es un concepto, no es conocer. En el sentido amplio de la palabra, como la Biblia lo explica, sabiduría es un modo de vivir. Tener sabiduría es pensar, vivir y actuar como Cristo Jesús. Tener sabiduría es actuar correctamente dentro de un marco que usted considera correcto. Estar ajustado a eso que se llama correcto. Vivir conforme a eso que usted llama correcto es sabiduría. Tener el conocimiento es otra cosa. Tener el puro conocimiento, pero no vivir conforme a ese conocimiento, eso no es sabiduría. Es sabio aquel que tiene el conocimiento y lo practica y lo ejercita. Recuerde que el principio de la sabiduría, ¿quién es? Dios. De él viene la sabiduría para poder moverse en esta vida. Fue sabio la decisión que tomó. Como dice aquí, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras, sus actuaciones en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contienda en vuestro corazón, forma de vida, no os jactéis, no, estoy leyendo Santiago 3:14, no jactéis, no os sintáis como, ay, estás haciendo gran cosa, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría, ¿cuál sabiduría? Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, o sea, peleas allí dentro del corazón, allí inconforme en el corazón, obstinado en el corazón, amargura en el corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría, miren lo que allí se está denominando sabiduría, una manera de vivir, una pasión que se expresa en una forma de vivir, amargura, contienda en el corazón. No se engañe, usted está mal, usted está peleando contra la verdad. Entonces dice, pero si tenéis celos, amargura, ok, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, no es la que da Dios, sino terrenal, animal. En otras palabras, es una sabiduría diabólica, dice aquí Santiago 3:15. Entonces la sabiduría es ese conocimiento que se quiere y se practica con el poder del Espíritu Santo, hablando en términos espirituales. Es vivir, es una forma de vivir. Cuando el conocimiento impregna nuestras relaciones, impregna nuestros pensamientos y nos hace sentir no amargados, no con un obstinamiento en el corazón, con sentimientos todo tiempo de pelear y crear conflicto. Sabemos que nos dicen, no, usted no está actuando sabiamente al ponerse bravo, al ser tan tolerante, al permitir tantas cosas que no debe permitir, al ser tan riguroso, al ser tan amor, pero que se convierte ya en sinvergüenzura. Le dicen a uno, usted no está actuando sabiamente, tiene que actuar de otra manera. O sea, la persona está expresando la sabiduría en hechos concretos de conducta. Eso es lo que es sabiduría. Puede ser para bien diabólica, como cuando uno está lleno de celos, amargura en el corazón. Esa es sabiduría del diablo. Pero está la sabiduría de Dios. Está la sabiduría de Dios. Por eso, en Proverbios, el capítulo 1, nos da a entender, como dicen los teólogos, ¿verdad?, los conceptos claros, o sea, todo lo que abarca la palabra sabiduría. Vamos a leer un poquito de esto, que es interesante. Dice los primeros 4 versículos, dice los Proverbios capítulo 1, de Salomón, hijo de David, rey de Mer. Un proverbio es un dicho, es un refrán. Como dice la gente, allá hay sabiduría, la sabiduría del pueblo. Cuando la gente dice algunas enseñanzas sintetizadas en pocas palabras. Bueno, proverbios son muchos refranes, sabiduría concentrada. Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Versículo 2, el proverbio número 1, leo el versículo 2. ¿Para qué? Para entender sabiduría. El proverbio nos permite entender, el dicho nos permite entender sabiduría y doctrina. ¿Ves?
para conocer razones prudentes. Todo eso es sabiduría. Todas estas cosas son sabiduría, lo que es la sabiduría. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Para eso sirve el proverbio, que es una sabiduría del pueblo concentrada, una sabiduría concentrada en pocas palabras. Eso sirve para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia. Maravilloso, ¿verdad? En el 8, Proverbio 8, mire cómo dice, del versículo, Proverbio 8, del 22 al 30, en Patriarcas y Profetas, Elena White nos hace sentir y nos expresa que esto se refiere al Señor Jesucristo. Está hablando aquí del Señor Jesucristo, Patriarcas y Profetas, página 12. Y al principio se cree que aquí se está hablando de Cristo, ¿verdad? Y que se hace un símil con la sabiduría. Cristo es la sabiduría. Y cuando en el versículo 12 dice, yo, la sabiduría, como algo personal, habito con la cordura. La sabiduría habita con la cordura. Entonces, a veces le preguntan, no, pero ¿qué es cordura? ¿Qué es la cordura? Cordura tiene que ver con inteligencia, tiene que ver con prudencia. Cuando dice, yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia, la sabiduría de los consejos. Fíjate lo que es la sabiduría. Y algunos textos que es bonito recordar para uno concluir. Por ejemplo, en Job 28 dice, apartarse del mal. Dice, el temor del Señor es la sabiduría. Job 28. Y apartarse del mal, la inteligencia. Es sabiduría, ¿verdad? Es tener el temor del Señor. Y recuerde que en el 8:13 de Proverbio dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Y el temor del Señor es la sabiduría. Cuando uno tiene el temor del Señor en su corazón, uno es sabio. ¿Y qué hace uno? Se aparta del mal. Y ser inteligente, apartarse. Y la inteligencia, apartarse del mal, la inteligencia. Job 28. Vuelvo a repetir, el temor del Señor es la sabiduría. Y recuerde que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Proverbios 1:7. Y el temor de Jehová es aborrecer el mal. Proverbios 8:13. Entonces, para pegar aquí, el temor del Señor es la sabiduría. Y el temor del Señor es aborrecer el mal. Entonces, la sabiduría es cuando uno aborrece el mal. Y apartarse del mal, uno lo aborrece el mal, pero no se va a quedar ahí. Hay gente que aborrece el mal, pero sigue allí. No, apartarse del mal es la inteligencia. Dios es el que da esa sabiduría, esa forma de vida. Esto no es humano, esto es divino. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Bueno, en la parte y por eso el apóstol Santiago decía, bueno, se debe pedir esa sabiduría, pero con fe. Yo quiero que me des una manera de vivir, Señor, como la tuya. Yo quiero pensar como tú piensas. Por eso, como dice aquí, terminando, dice, tanto Proverbios como Santiago describen la sabiduría como algo muy práctico. No lo que sabemos, sino cómo vivimos. Bueno, esa es la parte del día martes de la lección. Entonces, sabiduría es vivir, actuar conforme a la vida de Cristo. Pensar como Cristo, vivir como Cristo, actuar como Cristo. Este no es el conocimiento de Cristo, no es nopsis, que es conocimiento. No es saber, no, yo sé mucho, por lo tanto soy un sabio. En el término bíblico, ser sabio es todo ese conocimiento teórico que aprendimos. Dios nos da la fuerza y el poder por el Espíritu Santo para ponerlo en práctica. Recuerde que la sabiduría diabólica
Somos diabólicos, tenemos sabiduría diabólica cuando estamos llenos de celo, cuando estamos llenos de discordia, cuando hay amargura en el corazón. Es una sabiduría que viene no del cielo, no de esta tierra donde manda el diablo. Pero la sabiduría de Dios nos permite ser benigno, tolerante, justiciero, llenos de amor, paciencia, benignidad, los frutos del Espíritu, en otras palabras. El otro lado de la moneda, Santiago 1, 6, 8. Pedir, pero sin dudar, porque el que duda, ¿qué pasa? Es de doble ánimo. Y la persona de doble ánimo no tiene futuro, pues. Es inconstante en todo su camino. Lamentablemente no le puede ir bien, tiene que irle mal, no porque uno lo desee, sino porque su corazón, como la lección lo dice, ¿verdad?, está completamente dividido. Leamos lo que Santiago nos recuerda en cuanto a esto. A otra cara de la moneda, como dice aquí la parte del día miércoles. Santiago 1, 6 al 8. Ya lo leímos ahora, pero vamos otra vez. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada de aquí para allá. Pues. No piense pues que quien tal cosa haga, que recibirá cosa alguna del Señor. No te van a dar sabiduría. Tú vives hoy, ay, soy muy cristiano hoy, teniendo como sabiduría, que tenga falta de sabiduría, que tenga falta, pero ¿quién se considera que tiene sabiduría? O sea, como dice el mismo folleto, y Salomón, pues, se consideró que tenía falta de sabiduría, más bien pidió, Dios le dio sabiduría, y porque no pidió riqueza, él se las dio, pidió discernimiento para entender el pueblo, eso es sabiduría, entendimiento para comprender algo, eso es sabiduría. Entonces, el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios. Pedísela, ¿verdad? A todos nos falta esa sabiduría. Pedir, yo quiero vivir como Dios, yo quiero actuar como Dios, yo quiero tener sabiduría para saber resolver los problemas, para saber enfrentarme a las pruebas, para saber decidir cada vez que el Señor me permite tomar una decisión. Yo quiero tener sabiduría para cuidar mi cuerpo, para comer lo que es correcto. Debemos pedirlo, pero sin dudarlo, porque si lo pedimos y mañana entonces estamos pidiendo esa sabiduría que viene del cielo y mañana entonces tenemos celo, somos rencorosos, que es la sabiduría que viene del diablo, la diabólica, como dice el apóstol Santiago, entonces un día somos una cosa, mañana somos otra cosa, nos cae ese versículo completico. No penséis que quien tal cosa haga recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahí no hay vida, hermano. Una sentencia, lo dice la palabra de nuestro Dios en el libro de Santiago. La palabra para dudar, dice el Folleto Escuela Sabática el miércoles 8 de octubre, se refiere a alguien que está interiormente dividido. El que duda es porque interiormente, por dentro está dividido. Esto nos ayuda a comprender su conexión con tener doble ánimo. Por eso aquí es doble ánimo, porque está dividido por dentro. Una vez es así, otra vez es diferente. Vemos, bueno, clarito pues, esa dualidad, esa doble conducta. En Lucas 17, 5, 6, ¿qué nos está enseñando Jesús aquí acerca de la fe? Los discípulos le dijeron: Señor, aumenta nuestra fe. Jesús le dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este sicómoro: cámbiate, desarráigate de aquí y siémbrate allá. Y dice la palabra aquí: os obedecería. Bueno, imagínese usted, os obedecería. Si tuviéramos, aumenta nuestra fe, quiere decir que ellos tenían fe, ellos querían tener más fe, pero no ejercitaban esa fe, no creían en lo que Dios le había dado. Por eso Jesús le dice: mire, si tuvieres fe como un grano de mostaza, de lo más pequeño, pequeñito, podrías decir a este árbol que está aquí: salte de ahí desde donde estás enterrado y te siembras allá del otro lado. Ni siquiera es que tú lo vas a arrancar y lo vas a poder poner allá, sino que tú ordenas y eso se cumple, hermano. Es tremendo. Entonces
no es tanto de llenarme de fe teóricamente, definir y definir, es creer que lo que digo es verdad, porque la palabra lo ha dicho. Fíjense que ni siquiera es una oración, sino que tú ordenas, así como cuando Jesús decía, levántate, toma tu lecho y anda. No era que se puso a orar, Padre, te pedimos de todo corazón que tú levantes del lecho a esto, esto. O sea, Dios ordenaba, la fe de Cristo, estaba seguro, ya él había intercedido por todos los seres humanos antes de levantarse, que Dios lo dirigiera en la misión que iba a hacer. Cuando Pedro y Santiago fueron allá al templo hermoso, estaba aquel hombre allá pidiendo limosna, y el hombre le pidió la limosna. Usted sabe lo que dice hecho los apóstoles, ¿verdad? Fijó sus ojos, dice, en el paralítico, en el hombre que estaba allí paralítico en el templo. Yo ni oro ni plata tengo, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. Un solo viaje le ordenó. Ese es fe, sin dudar, sin cavilar. Dice aquí el folleto. Cuando los discípulos pidieron más fe, Jesús dijo que una fe común, como un grano de mostaza, era suficiente. Lo que importa es si nuestra fe está viva y crece. No cuánta tengamos, es decir, lo poquito, como un grano de mostaza tenemos, está vivo y crece. Y esto puede y quiere suceder solo si continuamos ejerciendo esa fe, buscando a Dios y confiando en Él en todas las circunstancias. Sin embargo, la incertidumbre a veces nos estorba. Nuestro mundo nos bombardea con dudas y escepticismo. Nadie es inmune. Todo lo que podemos hacer es orar para soportarla, recordando la fidelidad de Dios en el pasado y confiando en Él para nuestro futuro. Vamos a recordar aquella cita del Espíritu Profecía, del Espíritu Santo. No tenemos nada que dudar de lo que nos pueda pasar en el futuro. No tenemos nada que temer, la expresión es más exacta, al futuro, a menos que nos olvidemos cómo Dios nos ha cuidado en el pasado. Eso fue lo que le pasó a Israel. Se olvidaba cómo Dios lo había cuidado en el pasado. Entonces, frente a las cosas que se presentaban en el futuro, frente a las cosas que se presentaban en el momento, se olvidaban de todo como Dios lo había cuidado en el pasado. Entonces se angustiaban. Pero si ellos hubieran recordado, si Dios abrió el mar, si Dios hizo caer maná, ¿cómo me va a dejar entonces ahora que no tengo agua, o que veo que hay alguna carencia? Si no me ha faltado en el pasado, Dios ha estado conmigo. Eso me tiene que dar base a mí para creer que en este momento de prueba o dificultad Él no me va a desamparar. Eso es lo que significa el pensamiento del Espíritu Santo. No tenemos nada que temer al futuro, a menos que nos olvidemos cómo Dios nos ha cuidado en el pasado. Bueno, tengámosle miedo al futuro si nos olvidamos cómo Dios nos ha traído hasta el momento en que estamos ahorita profesando esta fe. Y finalmente, hermano, el apóstol Santiago habla de los ricos y los pobres, y a veces se considera que parece que eso es lo más importante para Santiago, dicen algunos, y le hacen una epístola extremadamente social. Dice, en su breve epístola, Santiago, dice la parte del día jueves, muestra gran preocupación por la gente pobre. Algunos hasta lo consideran su tema principal, pero para los oídos modernos, sus ataques contra los ricos en favor de los pobres parecen extremos, hasta chocantes. Sin embargo, al mismo tiempo, Santiago no está diciendo nada muy diferente de lo que dijo Jesús. Entonces nos ponen aquí una serie de textos para comparar. Por ejemplo, en Santiago 1, 9 al 11, él dice, el rico gloríese en su humillación, y el humilde, ¿verdad?, diríamos, gloríese en su condición, en su exaltación. Cuando el pobre está ahí y alguien entonces lo estimule, bueno, gloríese en eso, pues. Y el rico gloríese en su humillación. Dice, compara ese texto con Lucas 8:14. Jesús dice, los afanes y las riquezas ahogan la palabra. Los ricos tienen la dificultad, ¿verdad?, de que las riquezas, preocupados tanto por la riqueza, trabajando tanto por producir riqueza,
que los afanes para producir esa riqueza dejan de ir a la iglesia, o si van a la iglesia están demasiado cansados porque todos sus talentos lo han dedicado a producir riqueza y se han apartado, se han olvidado, o sea, lo absorbe el trabajo para producir esa riqueza, que es el cuidado que tiene que tener. No es que la riqueza en sí sea mala. Ya vamos a leer algunos textos referentes a eso último que acabo de decir. En Santiago 11:27, el apóstol Santiago dice: la religión pura y sin mancha es visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación, y uno mantenerse sin mancha en este mundo. Entonces nos hacen, compárelo con Mateo 25:37. Cuando Jesús dice: tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, tuve desnudo y me vestiste. Aquellos dicen: ¿cuándo te vimos en esa condición, Señor? En cuanto le hiciste a uno de mis pequeños, a eso uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste. Vemos allí la preocupación de Jesucristo, igual que Santiago, por los pobres, por los desamparados. Y el juicio va a girar en base a lo que hicimos, dejamos de hacer a nuestro prójimo, a quienes necesitaban. De ahí la relación que tanto Jesús como Santiago tenían preocupación, ¿verdad?, por esta gente necesitada. En Santiago 2:15 y 16 nos dice: si una persona, si un hermano está desnudo, una hermana anda desnudo, no tiene ropa, necesita alimento, en el libro de Santiago 2:15 y 16, y toca tu puerta, y simplemente lo que le hacen: bueno, hermano, y sabemos que tiene necesidad, y nosotros podemos cubrirla, y nos limitamos a decir simplemente: bueno, Dios le bendiga, pero yo oraré para que usted consiga. El apóstol Santiago dice: esto es absurdo, esa fe está muerta. Muéstrame tu fe sin obras. Yo te muestro mi fe por las obras. En ese mismo capítulo 2, usted lo sigue leyendo y encuentra eso. Eso no tiene sentido. Tiene que haber amor, de servir a esa persona. Entonces dice: compárelo con Lucas 10:29 al 37, que es la parábola del buen samaritano. ¿Quién es mi prójimo?, preguntó aquel doctor, aquel maestro de la ley. Tu prójimo es aquel que necesita. Y está la parábola del buen samaritano, aquel hombre que fue golpeado, ¿verdad?, y pasó el sacerdote, no le puso cuidado, pasó el hijo del sacerdote, tampoco le puso cuidado, hasta que pasó un samaritano y vio al que estaba atendido allí sufriendo. ¿Y qué hizo? Lo atendió, lo sirvió, lo recogió, lo llevó a un sitio para que lo tratara. Y después Jesús le pregunta: bueno, ¿quién fue el prójimo de esa persona? Para esa persona que está allí, ¿quién es el prójimo? Le pregunta a Jesús al doctor de la ley allí: ¿quién fue el prójimo? Al que lo ayudó. Bueno, haz tú lo mismo, pues. Esos son tus prójimos, todo aquel que necesita la ayuda y el auxilio, indistintamente que sea la religión o no sea la religión. Entonces vemos allí, ¿verdad?, cómo Jesucristo y Santiago trabajan bajo el mismo aspecto. En Santiago 5:1-4, que también lo mandan a comparar: ya pues rico por las miserias que os vendrán, os habéis acumulado tesoro por los últimos tiempos. Y eso clama delante del cielo. La humanidad terminará dividida en ricos y pobres. La clase media desaparecerá, según el capítulo 5 de Santiago. Significa, bueno, que habló Jesús acerca de esto. Bueno, entonces Jesús colocó una parábola también en Lucas 12:16 en adelante, al 21. Aquel hombre rico que acumuló parte de la agricultura, de la siembra allí, de los granos, en grandes silos, en grandes espacios donde guardó granos y llegó aquel día satisfecho. Bueno, ya aquí tengo mi futuro hecho. Y resulta que en la noche, dice la enseñanza, le llegó como la muerte. Necio, esta noche se va a pedir tu alma. Toda esa riqueza que acumulaste no va a ser para ti, sino va a ser para otros. O sea, se afanó creyendo que tenía el mundo asegurado y no sabía que la vida no depende de él, sino depende de Dios. Y cuando más seguro se creía, porque tenía muchas cosas que le aseguraban un bienestar material, ese mismo día le llegó la muerte. Comparado con estos ricos que acumulan riqueza, este acumuló fue grano. Sí, hay un parecido, ¿verdad?, entre lo que está diciendo Santiago, que es lo que quiere decir la lección, y lo que está diciendo y lo que predicó el Señor Jesucristo. Dice: no hay duda. No hay dudas, adquirir riquezas, alcanzar altos grados,
altos grados de educación o tener influencia social tienden a separar a las personas de los menos afortunados. No obstante, la iglesia primitiva mantuvo juntas las dos clases, dando vuelta, diríamos nosotros, a los valores del mundo. Quien se coloca último en el lugar del humilde es el que se puede gloriar en la exaltación. Dice, mientras en el mundo haya hambrientos que alimentar, desnudos que vestir, almas que perecen por el pan y el agua de la salvación, cada complacencia innecesaria, cada sobrante de capital clama en favor de los pobres y los desnudos. Mientras en el mundo haya hambrientos que alimentar, y eso van a ver hasta el fin del mundo, desnudos que vestir, almas que perecen por el pan y el agua de la salvación, hermano, hermana, cada complacencia innecesaria, estamos complaciendo en cosas que no son necesarias, cada sobrante de nuestra plata, de nuestros dólares, pesos, clama en favor de los pobres y desnudos. Está gastando plata en cosas innecesarias. Cada sobrante que consideremos, no, esto no está sobrando, no hayamos que invertirlo. Mire, eso es para el pobre, eso es para el desnudo. Ministerio de Bondad, dice el Espíritu Santo en ese libro, página 283. Si esto se grabara, por eso el apóstol Santiago es claro, chicos, es práctico, no tanta teoría, no tanto verbo en una plataforma, no tanto conciertos y conciertos, y no tienen un peso, un dólar, y dólares o bolívares para contribuir con una obra de beneficencia, de servicio a la humanidad. Somos probados en los recursos, pero no respondemos como el Señor manda. Voy a leer algunos textos aquí rapiditos, hermanos, en cuanto a la riqueza, porque esta parte, el párrafo anterior, que el anterior al de Ministerio de Bondad, dice, no hay duda, adquirir riquezas, alcanzar altos grados, eso como que tienden a separar a las personas de los menos afortunados. Entonces, claro, dice que la iglesia primitiva no cayó en esto, pero no es una ley. Tener títulos, tener todas estas cosas, hermanos, no es una ley que tener riqueza, eso nos separa del más pobre. La iglesia primitiva lo logró. También Dios permite que hoy se logre esa experiencia. Y porque no es que el rico sea malo y tener riqueza sea malo, es lo que debemos comprender perfectamente. La Biblia es una sola. Proverbios 22. Bueno, complementar esto porque ustedes, los extremistas, especialmente algunos adventistas que tienen semilla comunista, ¿verdad?, que tienen semilla de odio de clase, entonces entremeten estos conceptos como para decir, por eso que yo no estudio, por eso que esa burguesía, esos ricos, mira, el mismo folleto dice, ¿verdad?, los que tienen títulos, los que tienen posesiones, de pronto desprecian a los demás, como dice aquí. No hay duda, adquirir riquezas, alcanzar altos grados de educación o tener influencia social tienden a separar a las personas de los menos afortunados. En muy general es así, pero no siempre es así. Entonces, para curarnos en salud, ¿verdad?, Proverbios 22, 2 dice, el rico y el pobre se encontraron, a ambos los hizo Jehová. Versículo 4, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. La remuneración, el pago al que es humilde, el que teme a Dios, es riqueza, honra y vida, dice la palabra santa de nuestro Dios. En Deuteronomio 8:18 nos encontramos con otro texto de los orígenes de la riqueza. 8:18 dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día.
palabra de nuestro Dios. En 1 Timoteo 5:10, bueno, da estos textos porque pasó un equilibrio aquí que personalmente no lo vi en esta parte que estamos estudiando. 1 Timoteo 5:10, palabra de nuestro Dios. Aquí la palabra de Dios, un momentico. Primero Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿El amor a qué? Al dinero. Eso es lo que se ha perdido la cosa. El dinero no es malo en sí. Sin dinero no podemos comer, no podemos vestir, no podemos pagar un estudio, no podemos tener este folleto que no es gratis. Alguien lo produce y tiene que producir, pagarse la empresa, la luz, el agua, todos los servicios. El dinero es necesario para la obra, para que la obra crezca, para que tengamos instituciones de servicio, de salud. No nos va a caer del cielo. Dios ha puesto depositarios aquí en la tierra para que ese dinero se invierta. Y terminamos con el día viernes, que es un pensamiento muy bueno. Dice, Dios quiere que sus siervos lleguen a conocer sus propios corazones, a fin de llevarlos al conocimiento verdadero de su condición. Él permite que el fuego de la aflicción los ataque para que sean purificados. Las pruebas de la vida son los instrumentos de Dios para quitar las impurezas, las debilidades y las asperezas de nuestros caracteres y adecuarnos para la sociedad de los puros ángeles celestiales en la gloria. Luego, al pasar por las pruebas, cuando el fuego de la aflicción se enciende sobre nosotros, no mantendremos nuestros ojos fijos en las cosas que no se ven, en la herencia eterna, la vida inmortal y el mayor y eterno peso de gloria. Y mientras hacemos esto, el fuego no nos consumirá, sino solamente eliminará la escoria y saldremos 7 veces purificados, llevando el sello, la impronta del divino. Qué maravilloso, ¿verdad? Dice AH, 10 de abril de 1890. Ese AH, revista adventista del 10 de abril de 1894. Dios bendiga a su iglesia.